Presentamos 24 Noche. ...24 Noche, 1 de la mañana con 36 minutos, 18 grados de temperatura tenemos a esta hora de la capital. Comenzamos con noticias desde Argentina. Internacional. Una fuerte devaluación del peso y recorte de subsidios son algunas de las principales medidas anunciadas por el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo. Esto en una jornada que estuvo marcada por la tensión y la incertidumbre. Nuestra enviada especial a Buenos Aires, Andrea Aguilar, tiene los detalles. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, vamos a estar peor que antes, al menos durante los próximos meses. Fue el titular contundente que dejó el ministro de Economía, Luis Caputo, después de este mensaje pregrabado en el que anunció un paquete de cerca de 10 medidas económicas con las cuales el gobierno de Javier Milei va a estar tratando de enfrentar la crisis económica que tiene Argentina. Algunas de las medidas consisten, por ejemplo, pasar el dólar oficial de los 400 pesos a los 800, lo que implica una devaluación del 118%. Se suma también recorte de subsidios a temas como transporte, como servicios, apertura de importaciones, ajuste fiscal, como algunas de las claves de este paquete muy esperado y sobre todo también muy criticado, porque recordemos que se esperaba el anuncio a las 5 de la tarde, se fue extendiendo el tiempo y alimentando también la incertidumbre de muchos argentinos y de los medios de comunicación en torno a las medidas que se iban a anunciar por parte del gobierno de Javier Milei en este plan, que también se incluye otras medidas como planes sociales sin intermediarios, no renovación de los contratos vigentes del Estado, al menos que hayan tenido menos de un año, y la suspensión también del gasto en publicidad por parte del Estado en medios de comunicación, además de no licitar más obras públicas y de suspender aquellas que no hayan iniciado. Mientras todo este caos se desataba económicamente, se empezaba a hablar a través de los medios de comunicación de lo impactante que era este plan y seguramente lo doloroso que va a ser para los bolsillos de muchos argentinos en los próximos meses. El presidente Javier Milei se encontraba en una festividad judía, la festividad de Hanukkah, en donde dio más un discurso de tono religioso, optimista, sí, diciendo que era un momento de pasar de la oscuridad a la luz, pero finalmente también generando algún tipo de críticas. Vamos a repasar parte de sus declaraciones. La principal lección es que la luz se impone sobre la oscuridad. Y después de tantos años de oscuridad y ocultismo, va a salir la luz. Y eso va a ser una revolución moral, porque lo vamos a hacer desde los valores. Bueno, y mañana se espera entonces la reacción de los mercados cerca de las 10 de la mañana, que es cuando abre informalmente. Ahí podremos ver también cuál va a ser el impacto en la subida del dólar, tanto del dólar, digamos, en paralelo, como los otros cepos cambiarios que hay aquí en Argentina. Y algo que no es menor es que este plan económico tan duro, anunciado por el ministro Caputo, ya fue respaldado por el Fondo Monetario Internacional, que lo vio, dice, como un importante paso hacia la estabilidad y hacia la reconstrucción del potencial económico del país. Se espera además también que el Banco Central informe mañana lo que tiene que ver con política monetaria, tasas de interés y también deuda. Parte entonces de lo que se ha vivido durante esta jornada aquí en Buenos Aires y también los efectos que se esperarán para las próximas horas y las próximas semanas en materia económica después de este anuncio hecho por el ministro de Economía de este país. Bien, Andrea Aguilar, gracias por este contacto. Que estés bien, buenas noches. Sobre este mismo tema, los anuncios económicos del gobierno de Javier Milei, conversó Matías del Río con Miguel Ángel Bogiano, economista de Carta Financiera. Vamos a revisar esa conversación. Nos acompaña Miguel Ángel Bogiano, economista argentino de Carta Financiera. Bogiano, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, gusto tenerlo aquí nuevamente. Pues, ¿cómo fueron tomadas las primeras horas de este paquete de anuncios que entregó Caputo? Bueno, para tener una respuesta acabada, en realidad tendríamos que esperar a la apertura de los mercados financieros en el día de mañana. De todas formas, yo creo que el anuncio más saliente es el del dólar, que es tendiente a normalizar una situación que todos sabíamos que era ficticia. Entonces creo que una de las cosas más importantes va a ser ver mañana dónde termina la brecha cambiaria. Hasta hoy la brecha cambiaria estuvo en la zona del 150%. Eso quiere decir...
disculpe, el dólar oficial versus el que se transa en mercado, el famoso blue. 150% de diferencia uno con el otro. Sí, no el blue, sino el dólar contado con liquidación, que es un dólar legal, que también tiene un precio muy similar al dólar blue. Ok. Esto es a veces complicado de entender, Argentina nunca es fácil. Pero la realidad es que uno de los grandes problemas lo genera justamente la brecha cambiaria. Entonces, insisto, me parece que una forma de ver el éxito o la credibilidad de este gobierno va a tener que ver con si consigue reducir la brecha cambiaria. Y yo decía que el dólar cripto, que cotiza ahora, está en la zona de 1.100 pesos. Que es un predictor un poco de lo de mañana, ¿no? Es un mercado muy chico, pero es un indicio de algo. Si esos valores se mantuvieran al día de mañana, la brecha habrá caído del 150 al 37%. Pero incluso si el dólar contado con liquidación fuera a 1.200 pesos, ya estaríamos hablando de una brecha del 50%, que por supuesto es mucho menor que lo que estábamos viviendo. Y sobre todo, lo más importante es que empieza a revertirse esa dinámica por la cual había una larga fila de interesados en importar, porque conseguían un dólar subsidiado, y muchos que no estaban interesados en exportar, porque por supuesto iban a ver el monto de sus exportaciones liquidado a un valor irrisorio. Ahora, esto de los 8, esta es una devaluación del 118%, me parece, la que anuncia Caputo para mañana. Esto va a tener efectos inmediatos también en inflación, porque además ya se han dejado de congelar precios o se deja del famoso precio justo. Y hay temores a que la inflación en los próximos meses alcance, leía, usted me corrige si estoy mal, hasta 40% mensual en los próximos 2 o 3 meses, que es incluso más de lo que había al final del gobierno de Fernández. ¿Eso es posible? Y si es así, políticamente, ¿es resistible? Bueno, empecemos por decir que la devaluación es del 100%, porque estaba en 400 pesos el dólar oficial. Estrictamente no es tan distinto. Efectivamente, se espera para el año que viene, en su conjunto, todo el 2024, una inflación que se ubique en algún lugar entre el 200 y el 250%. Es decir, otro año de inflación brutal, con la diferencia que una parte importante de toda esa inflación va a tener que ver con la normalización o el sinceramiento, diría yo, de los precios. Y por supuesto, si ahora el dólar pasa a valer 800 pesos, hay un montón de precios de la economía que van a estar acomodándose. Por lo pronto, el precio de la nafta, un precio tan importante que tiene impacto en los costos logísticos y a su vez en el costo de muchísimos alimentos. La nafta siempre ha estado en la zona de $1. Bueno, entonces tendríamos una suba del orden del 100% en el precio de la nafta. Eso de los combustibles, la benzina le llamamos nosotros, por si alguien pudiera no entender lo que es nafta, disculpe. Bueno, perdón. No hay problema. Hablamos el mismo idioma, pero a veces son palabras está que son muy bien, está perfecto. Está perfecto. La benzina, es cierto, la benzina. Bueno, efectivamente, si tenemos ese salto tan grande en precio de combustibles, imagínense. Ahora, la situación antes era una inflación que nos llevaba hacia la nada, que se estaba espiralizando, insisto, hacia la nada o hacia el infinito, y ahora es una normalización de los precios, que por supuesto significa una inflación en lo inmediato, pero que para la segunda mitad del 2025 puede estar proyectando ya una inflación más baja. ¿Cuánto más baja? No me animo a decir, creo que ni el propio gobierno se animan a decir, pero definitivamente lo que se necesita acá es normalizar los precios de la economía y que cada uno pueda consumir el producto que sea acorde a un precio real. Porque imagínense, si el precio de la energía termina siendo más barato que el que verdaderamente es, bueno, yo puedo calentar mi casa prendiendo el horno y después, como tengo calor, abro la ventana. Imagínense el disparate. ¿Qué es lo que realmente ha pasado durante muchos años en Argentina, por lo demás?
Por supuesto. Ahora, si el gas es bien caro, y vas a pensarlo 2 veces, y si vas a calefaccionar tu casa no vas a estar abriendo la ventana. Pero esto es la historia de siempre, donde el peronismo tiene la fórmula de retrasar el tipo de cambio, retrasar las tarifas, hacer populismo, vivir en una situación de fantasía hasta que se acaba, hasta que no hay ninguna empresa a la que le convenga invertir y los servicios directamente colapsan. Ahora, Yo creo que esto que se ve ahora va a motorizar nuevamente la inversión en infraestructura de estos servicios, que por supuesto es necesaria. Ahora, sentado en esta mesa, recibiendo un salario mensual fijo todos los meses, o en la suya, o en el de un profesor, o el de un profesional, que tenga ahorros eventualmente, puede soportar este año y medio, este año de ajuste. Pero sabemos que en un país que la última cifra oficial habla de un 40% de pobreza, y que entiendo que ha subido más los últimos meses, es muy difícil pedirles que tengan tolerancia para que haya precios que le suban el 100%, para que le quiten subsidios del transporte, no sabemos de qué magnitud todavía, o en la energía. Y todo eso puede llevar una molestia que genere inestabilidad política. ¿Cómo se está manejando el gobierno con estas variables? Bueno, el gobierno tiene contemplado aumentar la ayuda a los más vulnerables. Hoy se han hecho algunos anuncios en esa dirección, duplicando, Plan Trabajar, creo que aumentando 50%. un 50% la asignación universal por hijo. Pero tenemos un presidente que ganó diciendo que iba a hacer un ajuste importante en la economía. Así que esto no es ninguna sorpresa. Y el 56% lo votó en el balotaje y el 30% lo votó en primera vuelta. Esto no garantiza, por supuesto, que no haya protestas, que seguramente las haya. Pero me parece que estamos ante un cambio de rumbo, definitivamente un giro de 180 grados, y me parece que el presidente va a tener total firmeza en mantener ese rumbo sin importar las protestas que le hagan. Y otra dificultad que no es la calle, que la podemos entender porque en muchas partes del mundo se ha visto el fenómeno de la calle y la inestabilidad que puede provocar a los gobiernos. Hay otro fenómeno que es muy propio de los países federales, Argentina. Nosotros no tenemos ese sistema político, por lo tanto nos cuesta culturalmente entenderlo más. Y tiene que ver con la autonomía de las provincias, que tiene gobernadores, que tiene elecciones, que recibe recursos del ente central con esta coparticipación. Y el ministro Caputo ha dicho esta tarde que se suspenden o que se limitan mucho las entregas o las transferencias, salvo que sean las mínimas y las necesarias, pero no las discrecionales. Va a haber una rebaja muy importante en el presupuesto. Ese fenómeno político de los gobernadores, que pesan mucho en la política argentina, no es la calle, pero es la política contra la política eventualmente. ¿Cómo se puede arbitrar? La vicepresidenta. Ups. Miguel Ángel Boyano se nos congeló. Ahí volvemos. Con lo cual... Ahí sí. Miguel Ángel, vuelve por favor un poco atrás, que se cortó un segundo la comunicación. Sí, lo que decía es que aún con eso que vos estás planteando, hoy nuestra vicepresidente consiguió los votos en el Senado para desplazar al dirigente peronista que estaba delante del Senado. Es decir, habrá que ver si esto es efectivamente así, pero lo que pasa es que Argentina ha vivido un descalabro fiscal, y a través de las transferencias discrecionales. Las transferencias discrecionales es la máquina de imprimir pesos sin límite. Y uno de los grandes beneficiarios de esa máquina sin límite de pesos ha sido la provincia de Buenos Aires. Pues habrá que ver cuánto puede hacer de populismo Kicillof sin pesos para regalar heladeras o hacer cualquier tipo de maniobra para conseguir votos, como lo hizo Massa recientemente. Y las provincias se tendrán que ajustar. Ese es el mensaje. Y por otra parte, si bien eso le implica, por supuesto, un problema a los gobernadores, no olvidemos que también en el balotaje Milei ganó con contundencia en muchas provincias. Así que me parece que es un equilibrio un poco delicado,
que los gobernadores no van a poder negar el apoyo en el Senado de una manera tan sencilla, y por supuesto que acá se va a conversar con una cosa también muy importante, que ahora la autoridad para estar conversando con las provincias por el tema de transferencias no es el ministro del Interior, sino que es el ministro de Economía. Entonces eso centra también todo en alguien que es al final el que tiene la caja y dice, no hay plata, como dijo Milei y repitió tantas veces, no hay plata. Es decir, hay una férrea decisión de alcanzar cuanto antes el equilibrio fiscal. Bueno, eso es una señal contundente también. Bueno, y eso, si se logra, después viene una segunda etapa, que es la confianza internacional, la vuelta al mercado de los créditos, la vuelta a las inversiones, en fin, y un círculo más virtuoso, una economía que se tendrá que recuperar en algún momento. Por supuesto. Miguel Ángel Bullano, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos esta noche. Que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chao, Hasta buenas luego. noches. 1 de la mañana con 52 minutos. Vamos a una pausa en 24 noches y ya volvemos con más noticias. Ya volvemos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. 1 de la mañana con 57 minutos, estamos de regreso en 24 Noche. Este martes se registró la cuarta balacera cercana a una feria navideña en la región metropolitana, esto en un intento de robo en La Pintana y que terminó con la víctima herida. Alto poder de fuego que las autoridades buscan combatir también con la incautación y destrucción de armas. Con al menos 10 impactos de bala quedó este vehículo. Su conductor recibió uno en la espalda. Ráfaga registrada a tan solo una cuadra de una feria navideña. Cuando todavía no pasaban 12 horas, este sector de La Pintana funcionaba como si nada hubiese pasado. En la mañana, centenares de comerciantes ofrecen productos caseros y en la tarde hasta la medianoche es el turno de los artículos navideños. Ya no podemos ir ni a la feria navideña, tenemos que andar escondidos aquí. No puede ocurrir eso porque hay niños chicos, todo eso. No, aquí siempre pasa aquí, sobre todo en esta feria, así que no es novedad. En veces toca a un niño o personas que no tienen nada que ver. Los disparos se registraron aquí y hace 2 años en la misma fecha, a prácticamente 1 kilómetro de distancia, otra balacera en feria navideña con una niña de 2 años herida. La pequeña recibió un disparo en el tórax, estuvo horas en riesgo vital. La bala perforó su pulmón, pero logró recuperarse. Uno sale a trabajar pero arriesgándose porque no sabe lo que va a pasar. Pues perjudica porque la gente le da miedo a salir después, pues entonces ahí uno hay que ir en los puestos esperando que pase la gente. Como Fresia, son miles de feriantes que trabajan en La Pintana, sin contar a quienes venden en espacios informales o los denominados coleros. Esta última balacera, en tanto, ocurrió a 1,5 kilómetros de otra registrada el sábado. En La Pintana hay cerca de 19 ferias navideñas con más de 10.000 puestos este año, mucho más que antes, lo que habla de la necesidad de las familias por generar recursos, pero eso también implica aumentar la seguridad en las calles. En 3 días ya van 4 casos de balaceras en cercanías de ferias navideñas en la región metropolitana, situaciones que reflejan una vez más el alto poder de fuego de grupos criminales. 25.015 armas fueron destruidas este martes, la cifra más importante desde 1990, cuando comenzó a realizarse esta campaña. Y si comparamos ese número, el aumento es de un 39% superior a lo incautado en 2022. Estas armas corresponden a lo comisado por los tribunales de justicia, a las entregadas voluntariamente y a las dadas de baja desde las instituciones uniformadas. Miles de armas que ya no van a estar disponibles para narcotraficantes, para delincuentes, para personas que quieran intimidar o utilizarlas de mala manera. Estoy seguro que un país que tiene menos armas en las manos equivocadas es un país más seguro. Las armas fueron fundidas y se convertirán en productos de acero con las huellas de carbono más bajas de la industria a nivel mundial. Perfectamente una de ellas podría haber estado vinculada a un tiroteo en alguna feria navideña. De los 4 de estos días no hay pistoleros detenidos.
Y una ex general en retiro de Carabineros va a liderar el llamado Batallón de Protección Ciudadana, la nueva iniciativa del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, frente a la crisis de seguridad que vive el país. En tanto, el gobierno aseguró respaldar este tipo de acciones comunales, aunque advirtió que no se debe cruzar la línea entre las labores de funcionarios municipales y la que cumplen las policías. Claudio Arévalo tiene la nota. Surgida de lo que fueron dos grandes fundos, la quinta comuna más populosa de Chile hoy está lejos de ser ese lugar de árboles y plantas que dieron su nombre. La Florida, por el contrario, se llena de rejas, candados y alambres filosos en sus casas ante una crisis de seguridad que se replica en otras ciudades del país. Este es el peor momento porque yo vivo acá del año 74. Entonces a mí me puede decir que soy una vecina antigua y vieja porque ya voy en los 70, pero esta es la peor época que hemos vivido. Los vecinos de la Rotonda como Gabriela despertaron otra vez angustiados. Frente a sus casas, la pequeña escuela Aurora fue asaltada en un hecho ruin, que es aún más bajo considerando que los delincuentes robaron solo los regalos que iban a recibir los pequeños alumnos esta Navidad. La verdad es que mucha pena porque llegué y me di cuenta que estaba abierta mi oficina, luego la oficina de las coordinadoras, y entré a la sala donde estaban los regalos y no había ni un solo regalo. De reflexionar, o sea, en qué tipo de sociedad estamos, cuáles son los tipos de principios que tenemos como seres humanos, o sea, qué tipo de personas somos. Cualquier tipo de delincuencia no es favorable para ningún ciudadano que trabaja honradamente, que nos sacamos la mugre todos los días para llevar el pan a la casa. Este colegio, porque yo también me sentí súper afectada, porque también eduqué aquí a mis nietos. Esa sensación de inseguridad, de impotencia que se extiende a lo largo de Chile movilizó a dos alcaldes, entre ellos Rodolfo Carter, a instaurar bajo ciertos resquicios un decreto de excepción comunal, es decir, otorgar más recursos al ítem seguridad en una medida que ha generado críticas y halagos. Este martes Carter fue más allá, presentó el Batallón de Seguridad de la Florida que estará a cargo de Berta Robles Fernández, una general en retiro de Carabineros. Creemos, y lo hemos conversado con la generala Robles, que Chile y la Florida en particular esperan mano dura contra el delito, pero por sobre todo corazón muy grande con las víctimas. El trabajo del Batallón de Protección Ciudadana no busca reemplazar el trabajo de Carabineros. Por nada del mundo está enfocado a un trabajo colaborativo y de coproducción de seguridad y que tienen facultad los alcaldes de determinar estas acciones y medidas en cuanto a seguridad pública. Yo creo que lo veo como algo bueno, ¿sí? Porque ella tiene experiencia, sabe de lo que estamos hablando, sabe los sectores que son más vulnerables. Yo creo que sí, puede ser un aporte. En 2018 se convirtió en la segunda mujer en llegar al alto mando de Carabineros, fue jefa de zonas fronteras y servicios especiales y jefa de la 7ª zona del Maule. Capacitada también en el FBI, Robles Fernández llega para liderar este batallón de protección ciudadana que sumará a otros 100 ex uniformados, aunque ninguno de ellos podrá utilizar armas. Iniciativa que es seguida con atención por el gobierno. La capacidad y el conocimiento que tienen los ex uniformados es fundamental y me parece bien que está al servicio del país. Lo que no va a pasar es cruzar esa línea entre las tareas policiales y las tareas de los funcionarios municipales. Policías con sus tareas, funcionarios municipales con las suyas. Nosotros, por supuesto, valoramos a aquellos alcaldes que están disponibles a destinar más recursos, a contratar guardias, a complementar la presencia del Estado. Obviamente esto siempre tiene que hacerse dentro del Estado de Derecho y cumpliendo con la ley, y eso tendrá que ver el Contralor General de la República. Una de las dos encerronas de un portonazo que en menos de 24 horas se registraron en la comuna de La Florida. Batallón de Protección Ciudadana, ¿una medida necesaria o exagerada? ¿Cuál es el límite de esta iniciativa? La Reina y la Florida han activado este decreto de excepción comunal ante la ola de criminalidad y violencia, destinando recursos de otras áreas a la seguridad. No sé si estará bien, o sea, estamos todos desesperados en todo caso con la violencia, con la delincuencia, pero no sé si estará bien. La verdad es que Carter no es un personaje que admire algo, pero creo mucho en los municipios, creo que cada
municipio tiene su autonomía, tiene sus necesidades. Creo que sí. ¿Sí? ¿Te parece bien? Yo estoy de acuerdo. Ya. ¿Sabe? Porque la gente, los que somos ya de la tercera edad, andamos con un poco susto. Hoy día yo vengo a comprar y llevo mis cositas bien tomadas. 200 personas han postulado a este batallón floridano que está a cargo de una ex general de Carabineros. La penúltima acción para paliar con recursos propios e iniciativas aisladas la crisis de seguridad de la que ni escuelitas como Aurora se han podido salvar. Vamos a revisar las noticias policiales de la jornada. Vamos de inmediato a las calles de Santiago. Jan Yaquetti tiene este informe. ¿Cómo estás, Jan? Buenas noches. Hola Marco, buenas noches. Comenzamos la revisión de las noticias policiales de la jornada con imagen en viva de Carlos del Canto, que va a mostrar inmediatamente lo que ocurrió aquí en la avenida Simón Bolívar con avenida Las Torres en la comuna de Maipú. Ven en su pantalla un vehículo, una camioneta que en su interior tiene una persona que falleció luego de que delincuentes le dispararan en varias oportunidades, pero esto habría ocurrido a eso aproximadamente de la medianoche, en donde este conductor es alcanzado por dos motociclistas. Ellos estaban buscando algo al parecer en una calle muy cercana, en un pasaje que es Reyes Católicos con avenida Simón Bolívar, y cuando lo identifican se acercan rápidamente con esta motocicleta a uno de los vidrios del acompañante de este automóvil y con el arma de fuego le disparan entonces al parecer en 3 oportunidades y recibe 2 impactos, uno en la cabeza y otro en su tórax. Esto provocó rápidamente que la persona perdiera el control del vehículo, sin embargo alcanzó a reaccionar y aceleró por avenida Simón Bolívar, Marco, y en avenida Las Torres colisiona con otro automóvil de un particular y luego llega hasta chocar este árbol que se encuentra en este bandejón central. Todo esto está siendo investigado, ya que se puede presumir que habría algún tipo de ajuste de cuentas o también venganza por parte de los delincuentes que aún no han sido detenidos. Todo se está concentrando en poder identificar a la víctima, que es un hombre aproximadamente de 40 años y que es de nacionalidad chilena. De los autores de este homicidio, los asesinos, todavía no se ha podido dar con ellos, y es por eso que se está manteniendo un amplio operativo policial del cual nosotros estamos aquí en estos momentos siendo testigos. Escuchemos qué nos señalaban las autoridades respecto a este homicidio. Posterior al movimiento, el vehículo obviamente colisionó un vehículo que venía por la intersección de avenida Las Torres, terminando su trayecto chocando con un árbol. Efectivamente ya la persona se encuentra fallecida, estamos a espera de instrucciones del Ministerio Público. Todavía no existe un examen del cuerpo, no podemos determinar ni proporcionar información con respecto a cuántos impactos balísticos tiene. Bien, Marco, por lo que se sabe entonces, este vehículo no mantiene encargo por robo y de todas maneras quien conducía resulta fallecido luego de recibir varios impactos de bala percutados por estos motoristas que en videos incluso ahí pueden estar viendo en sus pantallas o lo vieron al menos. Habrían sido los autores de este homicidio. Bueno, ahora cambiamos inmediatamente de tema y nos trasladamos a la comuna de San Ramón, porque allí en la calle Ismael Tocornal una familia fue víctima de una suerte de encerrona, y fíjense que ellos, el padre de la familia junto a la madre de la familia que viajaban con una pequeña niña, resultan atacados por delincuentes, 3 que circulaban en un vehículo particular y que los estaban siguiendo luego de haber hecho un giro bancario. 800.000 pesos retiraron de una entidad bancaria y es por eso que los estaban siguiendo. Luego los interceptan entonces en esa calle de San Ramón y le intentan robar el dinero, no el auto, y en ese mismo sentido es que cuando amenazan con pistolas aparentemente de fuego al grupo familiar, es el conductor que intenta rápidamente forcejear con uno de ellos, recibe incluso un cachazo con el arma que tenían estos delincuentes, resulta herido, intenta defender también a su hija, también a su esposa, y lamentablemente ahí es cuando es agredido. De todas maneras no resultaron con mayores lesiones, pero lo que es muy curioso es que en el sitio del suceso, en el lugar donde ocurre este intento de robo,
es que hay algunos elementos que hacen presumir que fue utilizado un arma de fuego. No se sabe en qué tipo de contexto y quién fue el que realizó los disparos, pero sí sabemos que permitieron que este grupo familiar pudiera salir sin lesiones y que también se cree habrían sido para defender a esta familia que enfrentó esta encerrona. De todas maneras, todo está siendo investigado porque es información muy delicada y también es muy arriesgado poder confirmar alguna de estas hipótesis. De todas maneras, sí, la familia logró recuperar el dinero que intentaron quitarle los delincuentes, eran 3 y estas personas tampoco han podido ser detenidas. Tampoco se sabe si es que alguna de ellas resultó herida a bala. Escuchemos qué nos señalaban respecto a este procedimiento policial. La víctima se traslada por sus medios al hospital para Hurtado y quien es atendida y es dada de alta por servicio médico. Se me cruzan en el auto adelante y me dicen pásame la plata si sé que venís del banco. Entonces entre eso se fueron 2 a la camioneta, uno el que tenía la pistola se fue conmigo y yo pasé, cuando mi señora ya pegó un grito, yo ya no pensé nada, pues me abalancé arriba del loco que tenía la pistola y en lo que vuelvo la mirada de ese cabro me pegó un cachazo, me alcanzó a poner el brazo pero igual me lo alcanzó a pegar. Bien, Marco, nosotros seguiremos muy atentos a la evolución de estos casos policiales porque sabemos los delincuentes y también el homicida que terminó con la vida de este conductor están siendo intensamente buscados. Nosotros volveremos a tomar contacto en caso de ser necesario. Buenas noches. Buenas noches, Jan, que estés bien. Nosotros vamos a una nueva pausa, 2 de la mañana con 12 minutos, ya volvemos con más informaciones. Ya volvimos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. 2 de la mañana con 18 minutos, estamos de regreso aquí nuevamente en 24 Noche. La Comisión de Salud del Senado aprobó la eliminación de los excedentes en los planes de ISAPRE en el marco de la ley corta que busca darle viabilidad al sistema. En paralelo, el Congreso comenzó también la discusión del adelantamiento en el alza de los planes, esto con fuertes críticas del oficialismo hacia la moneda. Ana María es pensionada, afiliada a ISAPRE y tiene 3 patologías GES. Esa cobertura hoy le permite estar más protegida y al día con sus controles médicos. Y en realidad inmediatamente yo tengo hora, saco a mis bonos, me atienden, estoy bien de salud y esperar que me atienden, sacar en el sistema público una hora para que te atiendan. Entonces, por ese motivo lo encuentro una incertidumbre muy grande. La incertidumbre de Ana María es la que viven casi 3 millones de afiliados a las ISAPRES debido al complejo momento financiero que han advertido tras una serie de fallos dictados por la Corte Suprema. Una salida a la crisis discute por estos días la Comisión de Salud del Senado mediante una ley corta, instancia que aprobó una de sus primeras indicaciones. Todos deberán cotizar un 7% íntegro, lo que elimina el derecho a excedentes. Ya no va a haber hacia el futuro cobro de excedentes de la cotización, ya que van a estar ajustados a ese umbral que equivale al 27% de los planes que estaban bajo el 7% y que ahora van a quedar nivelados a ese criterio. Nos quedan 2 dudas. La primera, si efectivamente la ley corta va a permitir equilibrar los ingresos, y la segunda, si lo va a hacer en forma oportuna. Mientras el Senado discute el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores y devolución de cobros en exceso, en la Cámara de Diputados se debate la estrategia del gobierno para mitigar el impacto del fallo GES, que apunta a adelantar la fecha en que las ISAPRES pueden subir sus planes desde junio a abril. Un tema que fue sumado sorpresivamente a la ley que reajusta los sueldos de los trabajadores fiscales. Aquí se metió por contrabando la modificación del ICSO para que se diera una discusión rápida, superflua, poco profunda, poco estructural, pero creo que logramos que se le diera una discusión más profunda. Pero lo que me parece incorrecto es que se mezcle el debate del reajuste del ICSA con respecto al reajuste del sector público. Que el GES se fija cada 3 años, el ICSA se fija cada 1 año, son cosas totalmente distintas. Da la impresión que se están juntando peras con manzanas. La moneda debió salir a calmar los ánimos, descartando que estemos en presencia de un perdonazo. En la comisión se quedó de votar mañana, probablemente seguir votando el jueves y el lunes en la mañana, ¿ya? Y se va a votar todo el proyecto. ¿No se va a retirar?
se va a votar todo el proyecto. El llamado al oficialismo en este sentido es a mirar el proyecto de ley corta de manera sistémica y no solo el adelantamiento del ICSA. El adelantamiento del ICSA tiene que ver solo con una cuestión coyuntural. Se espera que este miércoles el proyecto enfrente su primera votación en la Cámara de Diputados, una prueba de fuego para la estrategia de la moneda con el fin de mitigar el complejo momento financiero de las ISAPRES. Restos de un vaso de café que volaron por el aire y que tenían como destinataria a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que participaba en una actividad en Rancagua, fue lo que se vio durante la jornada de este día martes. Carabineros estaba en el lugar y detuvo a la agresora por atentar contra la autoridad. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Ocurrió en plena Plaza de los Héroes en Rancagua, restos de un vaso de café lanzado intencionalmente al grupo de personas que lideraba la ministra Camila Vallejo. La secretaria de Estado se encontraba en la región de O'Higgins entregando información y textos constitucionales por la elección de este domingo. Momento escogido por esta mujer para intentar agredir a la ministra, acción que terminó con la intervención de Carabineros. No me di cuenta, la verdad, estaba aquí mucho cariño de la gente, muy buena recepción. El café no llegó a la ministra, sí, según señaló a quienes la acompañaban en su actividad, agresión que acompañó con algunos insultos. Todo quedó detallado en un parte policial que consignó la detención por atentar contra la autoridad. Ay, por favor, estoy súper preocupada, A 5 días de la elección, la ministra ha sido protagonista por la pugna que la ha enfrentado con las voces que aseguran que en el plebiscito también se evaluará la gestión de la administración Boric. Fue el propio José Miguel Insulza quien dijo que el resultado o le da fuerza al gobierno o lo debilitará. Lo que se plebiscita el 17 de diciembre es un texto constitucional, para que no nos engañemos y no engañemos a la ciudadanía. Tendremos el próximo domingo la principal derrota política y cultural de Gabriel Boric. Otro de los temas que ha marcado los últimos días de campaña es la seguridad. El impacto del crimen organizado, el terrorismo con sus atentados, la inseguridad permanente. Con énfasis en este tema, el líder republicano José Antonio Kast reforzó el llamado a votar a favor. Este domingo comienza la reconstrucción de Chile, asegura el video que refuerza que la seguridad es una de las ideas fuerzas de la campaña. Sin aludir directamente a esta, cuando participó en actividades vinculadas al tema, el presidente Boric reiteró un mensaje. Y que nadie trate de sacar provecho de estos temas que son tan sensibles para la ciudadanía, pensando en elecciones o en réditos políticos de corto plazo. Estrategia republicana que apela a quienes rechazaron la propuesta anterior, conocida justo cuando exmilitantes de ese partido y dirigentes de la oposición constituyeron la agrupación Rechazo y En Contra. Lo lógico es votar en contra para que esta pesadilla constituyente se termine. Estamos en presencia de algunos sectores que tienen algunas agendas más personales y representan a una minoría. 2 días restan para el término de las campañas, 5 para la elección. El llamado del CERVEL es a prepararse y consultar sus datos electorales. Hasta este martes lo han hecho casi 11 millones de personas. Todavía ahí nos faltan unos 4 millones. Es muy importante que consulten porque pueden haber cambiado la mesa siempre y el local de votación es posible. Plebiscito que está a la vuelta de la esquina y por el que el llamado es a informarse. Cómo funcionará el transporte, el comercio, dónde estará su centro de votación. Todo para tener una jornada en la que nada ni nadie empañe la elección. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Ha escuchado hablar de la omisión de denuncia? Este es el nombre del posible delito que investiga la Fiscalía a cargo del caso Democracia Viva. Y atención porque diversas autoridades del MIMBU están en la mira, entre ellas la ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas. Omisión de denuncia, el nombre del delito que ahora investiga la Fiscalía de Antofagasta, quien tiene en la mira diversas autoridades del Ministerio de Vivienda. Funcionarios públicos que por su condición están obligados a denunciar una irregularidad, lo que no habrían hecho cuando existieron indicios de ella en el caso Democracia Viva. TVN tuvo acceso al documento que confirma la acción del fiscal Cristian Aguilar, que buscará comprobar si existió este incumplimiento y un nombre ya está en el radar. En el caso de la omisión de denuncia, hay una denuncia específica contra la ex subsecretaria, así que no es de extrañar que el Ministerio Público hubiese desagregado
esa investigación y creo que además le da foco específico a ese punto. Es una denuncia específicamente presentada contra la ex subsecretaria. Esa ex subsecretaria es Tatiana Rojas, una de las primeras funcionarias de gobierno desvinculadas por el escándalo. La denuncia llegó a manos del Ministerio Público en junio y es un antecedente más de un caso que, por complejo, la Fiscalía decidió separar en 8 causas distintas. Había muchos funcionarios públicos que tuvieron información y que no denunciaron. Por ejemplo, la ex subsecretaria del MIMBU, por ejemplo, el mismo Miguel Crispi. Aquí hay responsabilidades tanto políticas como administrativas y también penales que tendrán que ser aclaradas por el Ministerio Público. Los antecedentes señalan de que efectivamente hubo funcionarios al interior del Ministerio de Vivienda que se enteraron con antelación respecto a estos temas y es necesario que den cuenta por qué no se llevó adelante la respectiva denuncia. La supuesta omisión de denuncia avanzará por camino separado a la investigación de los convenios entre Democracia Viva y el MIMBU. Allí la Fiscalía indaga los delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos, entre otros. División de causas valorada entre quienes fueron parte de la comisión investigadora en el Congreso. Yo valoro el esfuerzo que está haciendo la Fiscalía para poder investigar hasta las últimas consecuencias y por lo mismo poder separar las investigaciones para que sea lo más acabado posible. El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo, está investigando en estos momentos. Serán ellos quienes determinen responsabilidades judiciales, jurídicas, penales en esta materia. Y ya naturalmente excedieron lo que significa la responsabilidad política o administrativa. Aquí estamos claramente en presencia de delitos y me parece muy bien que se estén tomando las estrategias más adecuadas para poder profundizar en estas investigaciones. Una de las preguntas entre los parlamentarios es si Miguel Crispi, cuyo cargo generó intenso debate entre quienes discuten si es o no funcionario público, pudo incurrir en el delito de omisión de denuncia, más si el ex seremi de Vivienda ha asegurado que él sí tenía información. El caso de Carlos Montes sería distinto porque nadie ha puesto en duda que el ministro se enteró de todo luego que estallara el escándalo. De hecho, el ministro entregó antecedentes y presentó denuncias ante la Fiscalía. 2 de la mañana con 28 minutos. Llegamos al final de esta edición de 24 Noche. Agradecemos su sintonía. Los invitamos a que sigan en TVN, Canal 24 Horas y todas sus plataformas. Que estén muy bien. Buenas noches.